Gózate Onda Bacana, el espacio que te invita a explorar y disfrutar de las vivencias de interculturalidad. Me la gozo plena. Bienvenidos, gente linda, una vez más a Onda Bacana. Aquí seguimos en nuestras charlas con Blanca Meléndez. Bienvenida, Blanca, otra vez. Gracias. Pues la vez pasada hemos estado hablando sobre prácticamente la primera etapa de vida de Blanca en su país natal, Costa Rica, y nos contó su estación que después hizo en España. Y pues ahora vamos a continuar por ese viaje que nuestra invitada hace por todo el mundo. Pues resulta que la siguiente estación resultó ser... Estados Unidos. Exactamente, Estados Unidos, vale. Pues nada, en Estados Unidos yo pienso cuando escucho hablar de Estados Unidos, pues hay muchos clichés, hay hamburguesas, hay el Super Bowl, el 4 de julio, ¿no? Esos desayunos con muchas calorías, no sé si sea demasiado cliché, pero quizás tú nos puedes contar para iniciar algo que poca gente conozca, algo diferente, o tú crees que ya todo está contado de Estados Unidos. Esa sería la pregunta. Bueno, mira, la verdad es que, o sea, de Estados Unidos, pues la gente sabe mucho porque sale mucho en películas y sale mucho en muchas cosas, y algunas cosas pues igual son clichés o son estereotipos, ¿no? Unas cosas son ciertas o más y otras menos tal vez, pero lo que yo te puedo hablar es de mi experiencia, ¿no? Y digamos, yo llegué a Estados Unidos. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo venía de España y bueno, me fui ahí por una transferencia. Después de haber terminado mi maestría en España, yo me fui ahí a hacer prácticas profesionales. Entonces, pues yo conocía lo típico que había conocido cuando viajábamos de Costa Rica, Florida, Miami, Tampa, todas las partes más como sur, California, pero realmente nunca había estado en los estados del norte. Yo caí en Michigan, ¿verdad? Que es un Midwest. Y no solo caí en Michigan, sino que caí en Michigan en febrero. Oh. Entonces, era montones de nieve. O sea, esta realmente fue mi primera experiencia viviendo en un lugar con montones de nieve. Y sobre todo, yo no sé cómo estar ahora, pero en esa época era muchísimo. Entonces, desde aprender a manejar en la nieve, desde, o sea, darte cuenta que tenés toda la ropa equivocada sí. para un clima así, eso que iba preparada, pero es que realmente nada te prepara exactamente, o sea, y digamos, esas para mí fue como una de las experiencias más, no sé, también cambiantes, porque fue un reto súper grande y esa fue como mi primera vez ya estando lejos de mi familia completamente, donde tuve que hacerlo todo yo. Entonces, incluso eso, ¿verdad? Porque te dan la llave del carro de alquiler que vas a tener ahí por los meses que vas a estar y nadie te pregunta, ¿usted alguna vez manejó en nieve? Sí. Entonces como que sí, ¿verdad? O sea, arrollarte las mangas y tirarte al agua, ¿no? O a la nieve, como se quiera decir. Wow, pero ¿estabas hablando de nieve y aprendiste a esquiar o no es para ti? No, porque ahí en esa área no es tan para esquiar. O sea, hay una montañita ahí en algún lugar en Michigan, pero no es como un área de esquí. La gente hace otras cosas, como cross country skiing, que es como más en plano, pero ya era demasiado, o sea, esas cosas no, yo no aprendí en esa época, no. Estaba demasiado nuevita, demasiado joven todavía, demasiado inexperta, y de deportes, o sea, no hacía nada de eso. Entonces, pero sí te gustaba pues hacer pues caminatas o por estar en la naturaleza. De pronto habría muchos paisajes para
para fotografiar? ¿Ya en aquella época hacías fotografía? No, todavía no. En Estados Unidos yo viví en 2 lugares diferentes. O sea, mi primera parte de mi vida en Estados Unidos fue en Michigan. Sí. Mi segunda parte de mi estancia en Estados Unidos fue en Colorado, en Denver. Entonces, sí. Ahí como que mi experiencia se divide en 2. Entonces, en la primera fase estaba más haciendo prácticas, me relacionaba más con otros estudiantes. Los veranos en Michigan son buenísimos, son bien calientes también. Hay muchos parques, o sea, hay parques grandes con naturaleza y eso, y lagos, es más área de lagos. Entonces también hice muchos amigos, no solo locales, pero también locales y extranjeros. Y bueno, pasamos mucho tiempo en los veranos fuera, paseando, conociendo y todo eso. Entonces, patinando, lo que aprendí a hacer. Ah, ok. Me costó porque eran los patines en línea, entonces pasar de los de 4 así como que se más estables a los en línea. Bueno, eso aprendí ahí. Y luego mi segunda parte es cuando ya yo tengo un trabajo, yo consigo un trabajo permanente para quedarme en Estados Unidos. Y después de 2 años me dan un ascenso a un nuevo puesto y ahí me transfieren a Denver. Entonces mi segunda parte de mi estancia en Estados Unidos fue en Denver y ahí sí es donde descubro, realmente ahí, estando ahí es cuando mis papás para un cumpleaños me regalan una cámara, ya una de verdad, una cámara grande, todavía eran de rollo. Y viviendo ahí en Denver conozco más gente, que en Denver es un estado que es muy outdoor, o sea, es muy de gente que les gusta hacer deporte al aire libre, salir, esquiar. Ahí sí es donde aprendí como todas esas cosas. Nunca fui muy buena el esquiar, apenas lo hago así como súper despacio y todo, pero bueno, por lo menos digamos que fue la época donde exploré todas esas otras cosas, que fue aprender a esquiar, aprender a hacer senderismo, que eso incluso en la época en que yo salí de Costa Rica eso no se acostumbraba, ahora lo hace todo el mundo, pero eso no se acostumbraba. Y ahí fue donde empecé a tomar clases de fotografía ya más en serio, porque ahí fue donde se convirtió en un hobby, porque tenía pues la naturaleza pues saliendo a la puerta de mi casa, ¿no? Entonces esa fue esa vivencia de Estados Unidos marcó esas 2 diferencias, ¿verdad? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente en Estados Unidos? ¿Cómo fue para ti? ¿Hubo choque cultural o fue fácil más bien adaptarte a la gente allí en Estados Unidos? Para mí, yo te voy a ser sincera, o sea, a mí no importa el lugar donde yo voy, yo siempre encuentro gente buena. Yo creo que cuando tú llegas a cualquier lugar que llegues con una mentalidad positiva y con una mentalidad de querer entender la cultura en la que estás, entonces siempre encuentras gente que conecta contigo. Entonces, durante mi primera parte de mi estancia, el primer año que estuve en Michigan, que fue más, o sea, iba solo para unas prácticas, todavía no tenía la intención de quedarme. Entonces ahí pues no me preocupé tanto como de buscar gente local, porque estaban otros estudiantes y era más como divertir, salir y eso, ¿no? Ya a partir de la segunda parte, cuando ya yo encuentro un trabajo local, que me hacen el sponsoring y ya yo me quedo, entonces empieza esta fase de intentar conocer gente local, porque ya no puedes estar con este permanente, unos se van, otros vienen, ¿verdad? Entonces, claro. Yo diría que es la misma experiencia que tengo en otros lugares, ¿verdad? Cuando encuentras, tienes actividades o cosas que encuentras gente con la que te puedes relacionar, que tienes cosas en común, se vuelve más fácil, ¿no? Incluso cuando llegas a otros lugares, incluso a Costa Rica, si llegas y no tienes ese punto de anclaje, ¿verdad? Claro. Que te conecta con otra gente, claro, todo el mundo tiene como sus familias y cada quien está con sus familias y los fines de semana están con sus familias, entonces cuesta más hacer esas conexiones, ¿verdad? Porque también lo he escuchado de otra gente que se ha ido a vivir a Costa Rica, entonces yo creo que
no es muy diferente, ¿verdad? Yo tuve buenos amigos en Estados Unidos, en Michigan, hice buenos amigos también en Denver. Y estos amigos, por ejemplo, en Denver fueron los que me enseñaron todo este mundo de las montañas, de senderismo, de caminar, de todas esas cosas. Entonces, shock cultural. Yo diría que, no sé, tal vez como yo crecí en Costa Rica, viendo mucho, ¿verdad? Orientándote mucho hacia Estados Unidos. También fui a un colegio bilingüe de padres franciscanos que venían de Estados Unidos. O sea, crecí como con mucha de esa influencia. Entonces, Estados Unidos en sí para mí no ha sido como una gran sorpresa en el sentido de que no sabía qué esperar, ¿verdad? Claro, hay diferencias como, por ejemplo, en Estados Unidos las personas tienden a ser muchísimo más amigables rápidamente con uno. Eso no quiere decir, no puedes asumir que ya son los mejores amigos porque son amigables contigo, ¿verdad? Es como lo mismo en Costa Rica. O sea, ya porque toda la gente es súper amigable no quiere decir que somos mejores amigos. Entonces, esa parte no es un shock cultural, pero es una cosa que es importante tener en cuenta, ¿verdad? Exacto. Que eso es así, ¿no? Y no tomárselo personal como decir, oh, yo pensé que éramos mejores amigos y no somos. Ah, claro, claro. Como quizás, yo no sé cómo es en Costa Rica, pero nosotros en Colombia tendemos a abrirnos rápidamente, a contar media vida cuando nos encontramos en el avión, ¿no? A veces vas viajando de un lado a otro y resulta que le cuentas a tu vecino que viene también de Colombia toda tu vida. No sé, ¿cómo es en Costa Rica? Yo creo que la gente también o sea, puede ser más conversadora y así, pero lo que te digo es que, o sea, a veces el ser así, que te despides de abrazo y todo, o sea, no quiere decir que son mejores amigos, que de ahora en adelante te vas a ver todo, o sea, no, ¿verdad? Hay una diferencia, o sea, para llegar como al siguiente nivel es como, o sea, tiene que pasar cierto tiempo, realmente tener una conexión ya que es más duradera, ¿verdad? Entonces yo siento que desde ese punto de vista, aunque es diferente, ¿verdad? También, o sea, somos un poquito más parecidos en eso. Vale. Entonces habías dicho que eran más abiertos que aquí, supongo que decías, que aquí en Alemania, ¿no? Sí, yo creo que en Alemania, o sea, también tengo muchísimos buenos amigos, tengo gente muy, muy linda y yo siento que, bueno, una buena referencia es que dicen que digamos, los ticos seríamos más como aguacates, ¿no? Que somos como suavecitos por fuera. Que para llegarte a ser realmente adentro, ¿verdad? Como tienes toda tu familia, que tienes un núcleo muy fuerte y todo. Entonces, eso es más duro en llegar como al centro, ¿no? Para mí los alemanes vienen a ser más como los cocos, ¿no? Que son un poquito más duros por fuera, cuesta más entrarles, pero cuando entras te das cuenta que son súper buenos amigos, muy leales, que realmente están ahí para vos, en las buenas y en las malas y todo. Y entonces, o sea, y que te puedes confiar en ellos. Entonces, tal vez la forma de entrar es diferente, ¿verdad? Pero o sea, es lo que yo te digo, o sea, yo no tengo realmente queja a dónde he ido, o sea, yo siempre he encontrado gente buena en todas partes y yo creo que uno atrae lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno es, sí, señor. Pues yo tengo la misma experiencia que tú con los alemanes y ¿cómo es? Y te lo preguntaba solo porque hay esa impresión, ¿no? Lo que no sabía era lo que tú dices, lo de los cocos y los de los aguacates. Me gusta esa metáfora. Pues precisamente eso nos lleva a que tú, pues en algún momento, pues hay un cambio, ¿no? Hay un cambio otra vez. Pero ¿y cómo? ¿Qué te lleva a ese cambio? Todavía estamos en Estados Unidos. ¿Qué te lleva a cambiar hacia Alemania, no? Sí, bueno, yo en Estados Unidos yo conocí al que hoy y desde hace un montón de años es mi esposo. En aquella época era mi novio. Entonces, cuando yo me voy a vivir a Denver, él se queda en Michigan. Y hacemos
alemán pendant, en inglés commuting. Estamos viajando 2 años para podernos ver entre Michigan y Denver por 2 años, a distancia, 2 años, hasta que al final decidimos o nos vamos a venir a normal o ya no podemos seguir porque esto era muy complicado. Sí, decidimos venirnos entonces para Alemania. Después de estar, o sea, entre Michigan y Denver, 2 años viajando para vernos, que no nos vemos muy a menudo, entonces decidimos que nos venimos para Alemania y nos venimos a vivir a Múnich. Ah, ok. Entonces estuvimos viviendo primero en Múnich. Ahí yo conseguí un trabajo y pues mi esposo también está ahí trabajando y bueno, pues ahí es donde empieza nuestra vida en Alemania. Ok, cuenta, ¿cómo fue ahora un nuevo cambio, ¿no? Ya habías estado en España y resulta que te vas a Estados Unidos y ahora otro cambio de cultura. Sí, también yo creo que pues hasta cierto punto yo tuve suerte porque el cambio de cultura aquí en Alemania lo hice también estando, digamos, que todavía estaba soltera y sin hijos y eso. Entonces, desde ese punto de vista también tuve tiempo en Múnich, conocimos mucha gente, conocimos muchos amigos alemanes que no necesariamente eran de Múnich. Entonces era un grupo muy, muy bonito porque todos éramos como, por decírtelo, extranjeros en Múnich, aunque muchos de ellos eran alemanes. Entonces yo empecé a trabajar un mes después de llegar, también todo alemanes. Entonces, para mí fue un proceso de una inmersión muy rápida en la cultura alemana. En el trabajo sí, probablemente fue donde me dio un poco más de shock, porque yo venía de trabajar en Estados Unidos, donde la mentalidad es diferente, es más como si tienes una idea y das la idea, te dicen que sí, que es genial, que los recursos y que puedes hacerlo y que tú no, ¿verdad? Y es como no es tan complicado. Y en Alemania era más como no. Entonces, al principio, pues te lo tomas un poco personal, pero luego con el tiempo vas entendiendo que los alemanes para cambiar, si van a cambiar algo que tiene un proceso o algo que ya funciona, ¿por qué lo van a cambiar? A menos que sea para algo que sea mejor. Entonces, antes que decirte que sí, hagámoslo y vamos a probar a ver cómo sale, va a esperarse para pensarlo, planearlo y entonces hacerlo. Entonces, un no es necesariamente un no para siempre, es un no por ahora o es un no por tal razón. Entonces, siempre es importante entender por qué. Entonces, pero claro, venir de una cultura en que todo es sí, vamos, hagamos, y a una como no. Entonces, al principio sí es un poco como un shock y es un poco frustrante hasta que llegas a comprender eso. Pero bueno, como te digo, yo tuve la suerte que desde el primer día mi teléfono del trabajo no tenía voicemail, entonces yo tenía que coger ese teléfono porque si no sonaba en toda la oficina y todo el mundo se daba cuenta que yo no estaba contestando ese teléfono. Entonces muy rápidamente empecé a hablar el alemán, muy rápido, o sea, mal, pero ahí lo hablaba. Claro. Muy rápidamente, o sea, yo trabajaba a 1 hora de donde vivía, entonces tenía que tomar el tren todos los días, 2 horas, para 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, entonces empecé a comprar libros, empecé a leer en alemán, entonces como que relativamente en cuestión de 1 año mi idioma aumentó muy rápidamente. Y luego después de ahí, después de mi primer trabajo, pasé a otra empresa, me mudé a Frankfurt y mi esposo se vino después también. Entonces, y en Frankfurt trabajé para Nestlé y también ahí tuve un puesto que me requería, bueno, es una empresa que era alemana internamente, no tan internacional, o sea, es internacional, pero dentro de Alemania era bastante alemana, entonces todos mis colegas eran prácticamente casi todos alemanes. Y también es un puesto que me requiere estar presentándole también a altos ejecutivos de diferentes divisiones y demás, con lo cual me
me empuja a tener también que hablar en público en alemán. Entonces, relativamente rápido, o sea, yo me integro ya tanto porque la mayoría de mis colegas, porque también la mayoría de los amigos que vienen a través de mi esposo y todo, entonces yo me integro y aprendo el idioma bastante rápido y empiezo pues a integrarme en la cultura también. Entonces, yo siempre en eso siempre he sido muy abierta, ¿verdad? Yo no vengo aquí, claro que en mi propia casa y en mi propia tengo cosas de mi comida, hago cosas a mi manera y demás, pero yo no vengo a cambiar el país, o sea, vengo a integrarme, o sea, donde quiera que he ido, yo voy a integrarme, no voy a ser incómoda, ¿no? A quejarme, porque si vengo a un país a quejarme, entonces mejor me voy a mi propio país. Entiendo. De mi propio país, porque también probablemente me quejaría de mi propio país. Entonces, sí. Para mí, yo siempre lo he visto de una forma que si yo voy a un país extranjero y estoy ahí, ya sea de invitada o vengo a hacer mi vida aquí, yo voy a buscar hacer lo mejor que pueda y voy a buscar integrarme y voy a buscar crear una buena vida alrededor mío, ¿no? Entonces yo creo que eso hace una gran diferencia en cómo te sientes tú misma en ese lugar. Totalmente, totalmente. Es una buena estrategia, Blanca, y yo creo que lo más importante quizás de cuando uno vive en otro país es dominar la lengua, porque con la lengua, cuando conoces la lengua, es que empiezas a conocer a la gente de ese país y a entender la cultura, y entonces vas a saber por qué razón te dicen no, como nos contaste hace unos minutos y muchas otras cosas más. Blanca, yo creo que la conversa está súper interesante y hay muchas cosas más que vamos a seguir charlando en nuestro siguiente capítulo. Nos vemos entonces, ¿te parece? Pura vida. Pura vida, sí señor. Gózate Onda Bacana, el espacio que te invita a explorar y disfrutar de las vivencias de interculturalidad. Me la gozo plena.